Bienvenido a Archivo Criminal. Hoy documentamos el caso más perturbador de la criminología latinoamericana. Pedro López, acusado de ser responsable por la muerte de más de 300 niñas a través de 3 naciones. Durante la década de 1970, López cruzó fronteras entre Colombia, Ecuador y Perú, dejando un rastro de víctimas que nunca fue completamente cartografiado. Lo capturaron, lo juzgaron, lo encarcelaron. Luego lo liberaron. Y desapareció. Su paradero actual permanece desconocido, lo que convierte este en uno de los misterios más perturbadores de la historia criminal moderna. A diferencia de otros asesinos seriales, López confesó sus crímenes pero nunca fue completamente verificado. Su legado es un vacío, cientos de familias que nunca sabrán qué sucedió con sus hijas. Contexto: América Latina en los años 70 y la invisibilidad. Durante los años 70, América Latina enfrentaba turbulencia política sin precedentes. Colombia atravesaba violencia relacionada con el narcotráfico en ascenso. Ecuador y Perú lidiaban con gobiernos militares, represión estatal y sistemas de seguridad desorganizados. En este escenario de caos institucional, las desapariciones de menores se volvieron moneda corriente. Cuando una niña desaparecía, especialmente si provenía de comunidades indígenas, poblaciones rurales o familias pobres, su ausencia raramente generaba alarmas generalizadas. Los registros eran inadecuados. La coordinación entre países era inexistente. Las denuncias de padres desesperados se perdían en el laberinto burocrático. Las ciudades fronterizas donde López operaba, como Ambato en Ecuador o pueblos de Perú y Colombia, eran zonas de transición donde identidades falsas florecían y la vigilancia era mínima. Un hombre que viajaba constantemente, que atravesaba fronteras regularmente, podía operar prácticamente invisible. Las autoridades locales tenían recursos limitados. Las comunicaciones entre jurisdicciones eran lentas. Los viajeros y trabajadores itinerantes generaban poca sospecha. En este contexto de vulnerabilidad institucional y desapariciones normalizadas, un depredador sistemático pudo prosperar durante casi 2 décadas. ¿Quién era Pedro Rodríguez López? Infancia traumática y formación del monstruo. Pedro Rodríguez López nació en 1948 en Tolima, Colombia. Su infancia fue infierno documentado. Su madre, Benilda López, fue prostituta. Su padre fue ausente. A los 10 años, López fue violado por un hombre mayor. A los 12, fue nuevamente abusado, esta vez por múltiples miembros de su comunidad. Los historiadores criminales señalan estos episodios de victimización temprana como el punto de quiebre psicológico. Mientras otros sobrevivientes transforman su trauma en compasión por otros, López canalizó el suyo en violencia predatoria. En la adolescencia, fue arrestado por robo. En prisión, fue violado nuevamente por compañeros encarcelados. La cárcel no rehabilitó a López, lo brutalizó aún más. Lo convirtió en algo más peligroso, un hombre que había experimentado impotencia extrema y que aprendió a buscar poblaciones aún más vulnerables para ejercer control absoluto. Después de su liberación, López hizo algo crucial: comenzó a trasladarse. Pasó de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, cruzando fronteras nacionales regularmente. Trabajaba ocasionalmente como jornalero, como albañil, como trabajador temporal. Ganaba lo suficiente para sostenerse. Su comportamiento no levantaba sospechas.
Era un hombre más entre cientos de trabajadores migratorios que circulaban por la región. Pero mientras viajaba, cazaba. El patrón: caza metódica y selección de víctimas. Los investigadores que eventualmente estudiaron los crímenes de López identificaron un patrón inmutable. Buscaba a niñas entre 8 y 12 años. Las víctimas eran principalmente de comunidades indígenas quechua y quichua. Frecuentemente, las niñas eran de familias migrantes, vendedoras callejeras, o niñas de pueblos remotos sin protección institucional. López utilizaba técnicas de grooming primitivas pero efectivas. Les ofrecía dinero. Les prometía empleo. Les obsequiaba dulces y ropa. Ganaba confianza con paciencia extraordinaria. Algunas víctimas pasaban días con él antes de que las atacara. Otras fueron asesinadas en cuestión de horas después del primer contacto. Una vez que aislaba a la víctima en un lugar remoto, carreteras desoladas, campos abandonados, zonas boscosas distantes, el ataque era rápido. Estrangulamiento, en la mayoría de casos. Ocasionalmente, heridas punzantes. La violación era sistemática. Después de la muerte, abandonaba los cuerpos donde caían, con poca preocupación por ocultarlos. Los cuerpos se descomponían bajo el clima tropical. Los animales carroñeros los dispersaban. Las autoridades rurales, cuando descubrían restos, a menudo los clasificaban como muertes accidentales o resultado de negligencia. López se beneficiaba del mismo factor que todo depredador en zonas rurales. La invisibilidad institucional de las víctimas reforzaba la invisibilidad de los crímenes. Las confesiones, números incomprobables y detalles perturbadores. Cuando López fue capturado en Perú en 1978, las autoridades se enfrentaron con un acusado que no solo admitía los crímenes, sino que parecía jactarse de ellos. En interrogatorios que duraron semanas, López proporcionó descripciones de asesinatos. Habló de cientos de niñas. Describió rostros que nunca serían identificados. Mencionó pueblos que los investigadores tardaban semanas en localizar en mapas remotos. Algunos detectives experimentados reportaron que López disfrutaba de la confesión, como si estuviera estableciendo un récord que quería que el mundo reconociera. El número exacto de víctimas permanece sin resolver. López afirmó al menos 300. Algunos investigadores sugieren que el número podría alcanzar 350 o más. Lo complica la imposibilidad de verificación. No existe un registro centralizado de niñas desaparecidas en la región durante los años 70. Muchos casos nunca fueron reportados formalmente. Muchas muertes fueron clasificadas como causas naturales. Familias enteras desaparecieron de registros históricos. Para un asesino como López, esta falta de registro era una oportunidad infinita. Captura, Perú, 1978 y el intento de violación que lo detuvo. López fue capturado en Perú no por los asesinatos en serie que cometía, sino por un incidente aislado. En 1978, fue arrestado tras intentar violar a una joven en un mercado. Fue arrestado por una ofensa relativamente menor en comparación con su historial oculto. Mientras estaba bajo custodia por ese incidente, los investigadores peruanos comenzaron a interrogarlo sobre desapariciones recientes. López decidió cooperar. O más precisamente, confesó de manera exhaustiva, proporcionando suficiente información para que los investigadores comprendieran la magnitud de lo que enfrentaban.
Una vez que las autoridades peruanas comprendieron que estaban tratando con un asesino en serie transnacional, contactaron a sus contrapartes en Ecuador y Colombia. Las negociaciones fueron lentas. Los tres países tenían diferentes códigos legales, diferentes procesos de extradición, y competencia territorial sobre cuál jurisdicción enjuiciaría primero. Eventualmente, Ecuador tomó la iniciativa, reclamando que López había cometido crímenes particularmente atroces en su territorio. López fue transferido a Ecuador para juicio. El juicio, Ecuador 1980 y la sentencia incompleta. El juicio de Pedro López en Ecuador durante 1980 fue extraordinariamente acelerado. Las autoridades ecuatorianas, bajo presión tanto interna como internacional, quisieron resolver el caso rápidamente. López fue formalmente acusado de 110 asesinatos. No de 300. No de 350. De 110. Fue una cifra que podía ser procesada dentro del sistema legal ecuatoriano sin crear un precedente completamente sin antecedentes. López fue condenado. Fue sentenciado a años de prisión. Pero la sentencia fue limitada. En Ecuador, las penas máximas eran restringidas. López no fue sentenciado a la cadena perpetua. No fue sentenciado a muerte. Fue sentenciado a periodos determinados de años. Durante el juicio, los investigadores cuestionaron por qué López no estaba siendo enjuiciado por cientos de crímenes adicionales. Las respuestas fueron burocráticas. Falta de evidencia física. Imposibilidad de identificar a muchas víctimas. Falta de colaboración internacional para investigar crímenes que ocurrieron en múltiples jurisdicciones. El resultado fue que López fue condenado por una fracción de sus crímenes confesados. Fue una resolución que satisfizo a ninguno, no fue la justicia que merecían cientos de niñas, pero tampoco fue la libertad que López podría haber buscado. Años de encarcelamiento. 1980 a 1998 tras los muros. López pasó 18 años en el sistema penitenciario ecuatoriano. Fue trasladado entre instituciones. Fue declarado psicólogo mentalmente inestable en ciertos periodos, lo que resultó en transferencias entre cárceles convencionales e institutos psiquiátricos. Mientras estaba encarcelado, continuó siendo objeto de investigación. Detectives ecuatorianos, peruanos y colombianos ocasionalmente visitaban para interrogarlo sobre crímenes adicionales. López cooperaba inconsistentemente. A veces, proporcionaba detalles precisos de lugares donde se encontraban cuerpos. Otras veces, negaba participación o proporcionaba información contradictoria. Los psicólogos que lo evaluaban sugirieron que podría estar utilizando la cooperación selectiva como herramienta de manipulación, manteniendo el control sobre la narrativa de sus crímenes. Durante sus años encarcelado, la tecnología avanzó. Se desarrollaron bases de datos nacionales de crímenes sin resolver. Pero la coordinación internacional aún era primitiva. Los registros de desapariciones de niñas en los años 70 y 80 permanecían fragmentados. Cuerpos que López había identificado en confesiones nunca eran formalmente exhumados para verificación de ADN. El sistema de justicia, incluso mientras López estaba bajo control, era incapaz de determinar la escala verdadera de sus depredaciones. Liberación, 1998 y el error del sistema. En 1998, tras 18 años de encarcelamiento, López fue liberado de prisión ecuatoriana.
Las razones exactas de su liberación permanecen sujetas a interpretación. Algunos registros sugieren que completó su sentencia bajo ley ecuatoriana. Otros indican que fue liberado bajo una amnistía o programa de reducción de población penitenciaria. Lo cierto es que un hombre confesado de cientos de asesinatos de menores fue soltado nuevamente en la sociedad. No fue deportado a Colombia. No fue extraditado a Perú. Simplemente fue liberado. Los reportes posteriores sugieren que López intentó regresar a Perú. Afirmó que los peruanos lo deportaron de vuelta a Colombia. Luego desapareció. Completamente. No hay registros de migración. No hay avistamientos confirmados. No hay documentación de su paradero. Algunos investigadores especulan que fue asesinado. Otros sugieren que cambió de identidad. Otros simplemente desaparecieron en la magnitud de América Latina sin dejar huella. El misterio final de Pedro López es este: un hombre acusado de más crímenes que casi cualquier otro criminal en la historia, caminó libre hace 26 años y nunca fue visto nuevamente. Cronología y datos clave. Nombre completo: Pedro Rodríguez López. Nacimiento: 1948, Tolima, Colombia. Primer abuso sexual documentado, edad 10 años. Periodo de asesinatos: aproximadamente 1970–1978, 8 a 10 años de actividad. Ubicaciones: Colombia, Ecuador, Perú, mínimo. Víctimas confesadas: 300 más. Víctimas estimadas: posiblemente 350 más. Patrón de víctimas: niñas 8 a 12 años, principalmente indígenas, comunidades vulnerables. Método: estrangulamiento, violencia sexual, ocasionalmente heridas punzantes. Captura inicial: Perú, 1978, intento de violación. Juicio: Ecuador, 1980. Cargos formales: 110 asesinatos, de confesión de 300 más. Sentencia: años de prisión, cantidad exacta varía según fuente. Encarcelamiento: 1980 a 1998, 18 años. Liberación: 1998 de prisión ecuatoriana. Paradero desde 1998, desconocido. Estado actual: probablemente fallecido, edad de 75 más y vivo. Legado: posiblemente el asesino más prolífico documentado en historia moderna. Investigación posterior y verificación imposible. Décadas después de su liberación, criminólogos e investigadores han intentado reconstruir el alcance real de los crímenes de López. El problema fundamental es la verificación. Para confirmar un asesinato, necesitas una víctima identificada, preferentemente restos físicos, y estableces causa de muerte. Para la mayoría de las supuestas víctimas de López, esto es imposible. Los cuerpos fueron expuestos a elementos durante años. Muchos fueron incinerados por familias que desconocían su identidad. Los registros civiles de desapariciones, si existían, fueron archivados erróneamente o perdidos. Las jurisdicciones enfrentaron presión política para resolver casos rápidamente, no investigarlos exhaustivamente. Lo que sabemos está basado principalmente en confesiones de López y testimonios de familiares. Cuando un detective mostraba a López fotografías de niñas desaparecidas, identificaba a algunas como sus víctimas. Ocasionalmente proporcionaba ubicaciones geográficas precisas.
En algunos casos, búsquedas posteriores encontraron restos en los lugares que mencionaba. Pero en muchos otros, no se encontraba nada. Esto planteó preguntas desquiciantes. ¿López estaba siendo honesto pero su memoria era imprecisa? ¿Estaba confabulando para parecer importante? ¿O simplemente existía un número incalculable de crímenes que nunca dejaron rastro físico? El problema mayor: desapariciones sistemáticas y violencia institucional. Lo que hace extraordinariamente complejo investigar a López es que sus crímenes ocurrieron durante un periodo de turbulencia política masiva en América Latina. Colombia enfrentaba violencia de carteles. Ecuador y Perú enfrentaban represión militar. Desapariciones forzadas eran comunes. Ejecuciones extrajudiciales ocurrían regularmente. En este contexto, una niña desaparecida podría haber sido víctima de López, o podría haber sido capturada por militares, o podría haber muerto en conflicto relacionado con droga, o simplemente podría haberse perdido. Los registros no distinguen. Esto significa que el número de víctimas de López podría ser significativamente menor de lo que confesó. O podría ser preciso. O podría ser subestimado porque algunas víctimas fueron confundidas con desapariciones políticas. El caos institucional que permitió a López operar durante años también hace imposible determinar con certeza cuántas personas realmente mató. La desaparición final, 1998 hasta hoy. Lo que distingue a Pedro López de prácticamente cualquier otro criminal en historia moderna es que un hombre acusado de ser responsable por más de 300 asesinatos simplemente desapareció después de su liberación. Interpol nunca emitió una alerta roja lo suficientemente persistente. Los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú no coordinaron búsquedas internacionales. Los medios de comunicación, que obsesionaron sobre casos como el de Casey Anthony o Scott Peterson, mostraron interés limitado en un hombre que podría ser el criminal más prolífico en historia registrada. López desapareció en el anonimato relativo de Sudamérica. Hay reportes anecdóticos de avistamientos a lo largo de años. Algunos investigadores afirman que fue visto en Colombia. Otros sugieren que estuvo en Perú. Pero nada ha sido confirmado. Si está vivo, tendría aproximadamente 76 años. Vivir bajo el radar en América Latina, especialmente en áreas rurales donde muchos ciudadanos no tienen documentación formal, es enteramente posible. Si está muerto, su cuerpo nunca fue identificado. Porque López permanece menos conocido que otros asesinos seriales. Ted Bundy es un nombre familiar en Estados Unidos. Jeffrey Dahmer fue el sujeto de películas documentales extensas. Harold Shipman es estudiado en facultades de medicina británicas. Pero Pedro López, acusado de más crímenes que todos ellos, es prácticamente desconocido fuera de círculos académicos especializados. Las razones son complejas. Sus víctimas eran principalmente indígenas latinoamericanas. Eran pobres. No eran ciudadanía de países desarrollados. La cobertura mediática de crímenes está fuertemente sesgada hacia víctimas privilegiadas. La muerte de una niña blanca de clase media genera obsesión mediática. La muerte de cientos de niñas indígenas pobres genera poco más que informes de facto. Además, López fue detenido relativamente temprano en su actividad. Bundy, Dahmer y otros fueron sujetos de búsquedas internacionales extensas que capturaron imaginación pública. López fue capturado en una pequeña ciudad peruana en circunstancias casi accidentales.
Su caso fue resuelto administrativamente, no dramáticamente. Fue sentenciado y encarcelado sin el circo mediático que rodea muchos juicios de asesinos seriales estadounidenses. Suscríbete a Archivo Criminal. Si este caso te interesó, suscríbete a Archivo Criminal para más historias de criminología global. Nos vemos en el próximo caso.